Johnny Rafael Quinto de la Cruz, compañeros todos en general y todos los que puedan ver el video, muy buenos días. En esta oportunidad nos ha tocado exponer a mi grupo sobre el tema de grafos en el área de topología. Como integrantes tenemos a mi compañero Flores Quispe Fidel y también a mi compañero Alex Soto Escobar y mi persona Santiago Espinoza Rolando. Vamos a iniciar con la exposición. Bueno, ahí está la carátula, tenemos los datos informativos, que somos estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la Facultad de Ciencias de la Educación y la carrera profesional de Matemática, Computación e Informática. Ahí están los datos, justo mencionaba el título, que son grafos en el área de topología. Ya, continuando, estamos con la primera página donde vamos a empezar lo que son definiciones de la teoría de grafos. Definición formal de grafos nos menciona que es el estudio de la estructura y propiedades de los grafos, especialmente en el contexto de su representación en superficie, como planos o esferas, y en el espacio tridimensional. Ya, en cuanto a los grafos, la definición es la representación visual de las relaciones entre objetos. Se compone en nodos, que también se conoce como vértices, que representan los objetos, y aristas que muestran las conexiones entre ellas. Por ejemplo, voy a graficar lo que es un nodo. Bueno, como podemos observar también en la imagen, ¿no? Pero vamos a ver, nos dice que un nodo es una vértice, ¿no? Normalmente se representa con un círculo, en el cual voy a poner, por ejemplo, que sea el primer vértice, vértice 1. Y también voy a graficar lo que es un segundo nodo. Ahí lo tienen, está con un vértice 2, ya, porque va a ser mi segundo vértice. Ahora, me dice que estos nodos tienen que tener una relación. Entonces voy a unirlos. Y al momento de unir va a ser básicamente una función que va a cumplir, ¿no? Ahorita todavía no tiene dirección, pero más adelante le vamos a poner una dirección. Pero esta vendría a ser una función que también lo vamos a llamar como una arista. Arista A1, por ejemplo, una arista 1. Esto es básicamente, de esto se va estructurando todos los grafos que podemos ver incluso aquí en la imagen, que va a tener una función, va a tener un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, ¿no? Que lo vamos a estar especificando más adelante. Eso es básicamente el concepto del cual nosotros estamos viendo de nodos. Ahora, justo lo que mencionaba, ¿no? ¿Qué es un grafo? Un grafo es una terna. Una terna se refiere a un elemento compuesto por tres componentes, generalmente utilizados para definir un grafo. Estos componentes son un conjunto de vértices, como mencionaba, que también se conoce como nodos, un conjunto de aristas, enlaces o relaciones que pueden tener estos nodos, y una función de incidencia que relaciona la arista con el vértice. Básicamente la incidencia es de cuánta la dirección, de cuántas veces se relaciona el nodo con la arista, como ya lo he dibujado anteriormente, ¿no? Y aquí justo está una terna, ¿no? Una terna que puede ser representada con una vértice, una terna prácticamente, con nombre G. Los tres elementos de la terna, que es un vector básicamente, es el primero, que está representado con V, es conjunto de vértices, donde el vértice es un conjunto dentro de un conjunto que no tiene que estar vacío, ¿no? El vértice no tiene que ser vacío. Ahora encontramos lo que es la A, está representado con conjunto de aristas, ya, conjunto de aristas. Y lo que está phi es una función de incidencias, donde phi es una relación de A, que básicamente es de una arista, que va hacia un vector, que no, normalmente, como están viendo, está 2, o sea que puede ser a dos vectores, ¿no? Y vamos a verlo más claro en un ejemplo ahora, que tiene una relación, ¿no? Un punto de inicio y un punto de llegada, que no solamente puede llegar a un punto, ¿no? A una vértice, sino a más de una vértice. Normalmente es en 2 o 3. Y acá lo mencionamos justo, ¿no? Lo aclaramos, que la vértice 2 básicamente, o sea, de 2 a más, es el conjunto formado por subconjuntos de uno o dos elementos de la vértice, que son los extremos de cada arista. Y acá podemos ver tipos de grafos, por ejemplo, ¿no? Encontramos un grafo no dirigida. ¿Qué nos quiere decir cuando es no dirigida?
básicamente es cuando no tiene una dirección. Si se dan cuenta, las aristas que une a los nodos o vértices no tienen dirección, solamente es una línea, ¿no? No sabes cuál es su punto de inicio y cuál es su punto de llegada. Ahora, también encontramos lo que son dirigidos, ¿no? Ahora sí, dirigido, si nos damos cuenta, por ejemplo, en este nodo, básicamente viene del nodo anterior, ¿verdad? El nodo 2 llega al nodo 3 y la dirección está aquí, claro, su flecha indica la dirección, ¿no? Esto es el origen y esta es la llegada. Ahora también encontramos los nodos simples. Básicamente los nodos simples es cuando va de ida o va también y regresa por otro lado sin ninguna otra función, ¿no? Pero cuando no es simple, por ejemplo, cuando nosotros encontramos un bucle, puede pasar, por ejemplo, acá en el vértice 1, que vaya al vértice 2 y regrese al vértice 1, o en el mismo vértice 1, en el mismo nodo, se vuelva a... Ese sería su punto de origen y punto de llegada. Sería un bucle, ¿verdad? Que no tiene fin. Se iría así en forma de círculo, como podríamos representar un camino de un círculo. Este es infinito, ¿no? Va yendo, va yendo, va yendo y muchas vueltas. Eso vendría a ser cuando no es un nodo simple, ¿no? Y también encontramos a los que son, bueno, en los simples también está el triángulo y en lo que son los nodos de simplitud también, que básicamente es, puedes, lo que mencionaba, ir de un lado al otro lado repetidas veces y al final va a tener un punto de fin, ¿no? Ya, eso por un lado. Ahora vamos a ver cómo es un ejemplo prácticamente, ¿no? Vamos a ver cómo se hace un grafo a partir de los tres elementos, como había mencionado, que es una terna. Por lo tanto, tiene tres elementos. La V, que vendría a ser representado por conjunto de vértices. La A vendría a ser representado por conjunto de aristas. Y la función, normalmente se hace con un símbolo matemático que es phi, que es la función, ¿no? La función incluso es la función incidencia también, de cuántas veces. Básicamente incidencia hace referencia como cualquier término que incide, o sea, que vuelve a pasar, ¿no? Vamos a ver cuándo vuelve a pasar eso, una función que vuelve a pasar. Bueno, sea un grafo G, ya que tiene los elementos V, A y Φ, como había dicho, siendo los conjuntos, los vértices, tiene vértice 1, 2, 3, 4 y 5. También la arista representada por A, que tiene la arista 1, 2, 3 y 4 y 5. Y nos dice que no, y la función incidencia es básicamente la función Φ de A sub 1 o el arista 1, que tiene el vector 1 y vector 2. La arista 2 tiene solamente el vector 3. La arista 3 tiene el vector 4 y el vector 2, y así sucesivamente, ¿no? Van viendo las condiciones de este ejercicio. Por lo tanto, la pregunta nos dice cómo se puede diagramar, o sea, cómo se puede graficar con el teorema de grafos. Entonces yo voy a poner aquí primero lo que yo mencionaba, ¿no? Para poder yo graficar o diagramar un grafo es básicamente empezando por los nodos. Entonces yo voy a primero poner mi nodo acá, voy a poner un círculo. Este va a ser mi primer nodo, que es representado por B sub 1 o B1, ¿ya? Que va a ser nodo 1 o vértice 1. Y así hago, son 5 me dice, ¿no? Entonces tengo que hacer los 5. Aquí voy graficando el segundo, que va a ser vértice 2 o nodo 2. Aquí, por ejemplo, voy a poner el tercero. Aquí el cuarto. Y por aquí el 5. El nodo 5. Ya, hasta ahí ya he completado todos estos datos del ejercicio. Ya, ahora me dice que tengo 5 aristas. Ya, pero las aristas tienen que tener ciertas condiciones, cierta función. Tiene que tener dirección, tiene que tener tiene que tener alguna condición para que se pueda juntar con los vértices. Por lo tanto, empiezo con el primero, ¿no? Me dice primero que la arista 1 tiene como elementos al vértice 1 y vértice 2, que también son conocidos como nodos. Entonces tiene que unir a los dos para que pueda hacer los elementos de ese conjunto, ¿no? Aquí lo uno. Este va a ser mi primera unión, que va a ser mi primera arista. Arista 1. Entonces ya tengo, ¿no? Por el momento no le he puesto dirección, solamente se está uniendo. Es un grafo simple, ya sin dirección. Pero ya cumplo con la primera condición, ¿no? Que dice que la arista 1, en otras palabras, es la que une al vértice 1 y al vértice 2, o nodo 1 y nodo 2. Ya está cumpliendo con la primera condición. Ahora vamos con la segunda condición. Nos dice que la arista 2 solamente engloba al vértice 3.
allá, entonces la arista 2 solamente engloba la arista 3. ¿De qué manera se puede hacer? El bucle que mencionaba, ¿no? El bucle que mencionaba básicamente va a ser así. Esta va a ser nuestra arista 2. Ya, de tal manera que solamente tiene el único elemento, el vértice 3. El vértice 3, ¿listo? Ahora, como siguiente, ya voy a ir rellenando hasta aquí, ya he cumplido con estos datos. Ahora el siguiente dato, ¿no? Me dice que la arista 3 tiene como elementos al vértice 4 y al vértice 2. Entonces tengo que unir ellos dos, ¿no? Prácticamente, lo voy a cambiar incluso de color. Ya, con morado. Va a unir esto, ¿no? La arista 3 va a unir al vértice... Ay, no, perdón, mira, ves, aquí está mal. Porque va a unir al vértice 4 y al vértice 2. Entonces solamente sería aquí nomás. A sub 3. Ya está cumpliendo hasta ahí, ¿no? Ya, hasta ahí solamente cumplía, solamente tiene dos, ¿no? Lo que es el vértice 4 y el vértice 2. Ahora el siguiente me dice que es el vértice 4, va a tener a los dos elementos que... No, perdón, la arista 4 va a tener a los dos elementos, que es vértice 1 y vértice 3. Lo voy a cambiar de color. Lo voy a poner, por ejemplo, algo por amarillo. Ya, el vértice 1 y vértice 3. Allá entonces vértice 1 y vértice 3. Allá hasta aquí, ¿no? Este iría así. Y ahí sería mi arista 4. Ya, hasta aquí hemos cumplido. Ahora me faltaría el último. El último vendría a ser... vendría a ser mi arista 5, que es básicamente entre vértice 1 y vértice 2. Pero ya tengo, ¿no? Ya tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dibujar otro, que va a ser paralelo. Paralelo a ello, aquí tengo mi arista 5. Y de esa manera ya he dicho, he diagramado mi grafo, ¿no? Del ejemplo que tengo aquí. El grafo que tiene como vector G, la terna de B, A y Phi. Ahí está, ¿no? Ahí está el grafo. Y normalmente sería la única manera, podría yo utilizar otro diagrama, y sí, ¿no? Sí se puede utilizar otro, y vamos a ver ahorita de qué otra manera se puede utilizar, porque esto es básicamente lo que yo he hecho a mi imaginación, ¿no? He imaginado así, lo he colocado según a mi criterio, y aún eso se puede hacer de distinta manera, ¿no? Ya, mira, dice, observación importante. En la definición de grafos no se especifica la longitud o forma de las aristas ni su posición. Justo lo que mencionaba. No necesariamente tienen que ser en círculos, podemos poner en triángulos, podemos poner en cualquier otra forma, ¿no? Incluso los colores tampoco no especifica tanto. Nos dice que como así tampoco el orden ni la ubicación de los vértices. Justo lo que decía, ¿no? Las vértices no puede ir, lo he puesto en el anterior si se dan cuenta, aquí lo he puesto en forma de arco, pero primero en una línea. Entonces no especifica, ¿no? Uno lo hace a un criterio de tal manera que cumpla con las condiciones. E incluso aquí está, ¿no? Lo he puesto solamente con puntitos y lo podemos resaltar con color blanco. Lo voy a hacer un celeste. Ya, aquí. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Lo he puesto de distinta manera. Mira, el vértice 1 lo he puesto aquí, el vértice 2, el vértice 3 por aquí, el 4 por aquí y el 5 por aquí. Y tenía que cumplir con las condiciones, ¿no? ¿Se acuerdan que era un bucle el vértice 3? Y aquí está, ¿no? Tenía un bucle el vértice 3 en el cual era la arista 2. Ya. Luego también nos decía que la arista 1 tenía como dos elementos el vértice 1 y el vértice 2. También tenía la arista 5, ¿no? La arista 5 también tenía los dos elementos, por lo tanto serán paralelas. Igual lo he puesto así, ¿no? Ahora también nos decía la arista 3 tenía los elementos 4 y 2. Ahí está. Y la arista 4 tenía los elementos 1 y 3. ¿Ves? De otra manera. ¿Y cumple con las condiciones? Sí, cumple. Y está igual con todas las condiciones que nos ha dado el ejercicio. Por lo tanto, de otra manera de diagramar es esta también. Ya. Ahora mira, con el ejemplo anterior vamos a ver lo que son la clasificación de vértices. En una de ellas encontramos el vértice aislado. Nos dice que para una vértice I es aislado si solo si para todo vértice K que pertenece al conjunto de vértices. De tal manera que si el vértice I no es igual al vértice K, nos dice que el vértice I no es adyacente al vértice K. En otras palabras, ¿qué quiere decirnos? Que el vértice que no es adyacente a ningún otro vértice. Por ejemplo, ¿qué vértice no es adyacente a cualquier otro vértice?
¿qué vértice prácticamente no tiene relación con otra vértice, que no se juntan mediante aristas? En este caso vendría a ser el vértice 5, ¿verdad? Porque no tiene ninguna arista, no tiene relación con ninguna de ellas. Entonces, en este caso, el vértice 5 vendría a ser un vértice aislado. Ya, siguiente, vamos a ver lo que es una arista incidente en una vértice. Ahí bien claro dice, ¿no? Incidente, como les mencionaba, ¿qué quiere decir incidente? Que repite, ¿no? Y como podemos ver, aquí está subrayado, el vértice 2 es el que repite con las tres aristas, ¿no? Mira, aquí tenemos la arista 5, que llega al vértice 2, la arista 1 al vértice 2 y la arista 3 que también llega al vértice 2. De 3 puntos distintos ha llegado, ¿no? Al vértice 2, por lo tanto es un vértice incidente, ¿ya? Porque hay tres maneras. En cambio, por ejemplo, el vértice 4 solamente tiene uno, ¿no? La arista 3. Y ese no sería tan incidente, ¿no? Ya. Siguiente es la arista paralela. La arista paralela es, bueno, básicamente donde que una arista I es paralela a otra arista K, si solo si la función de incidencia nos dice que va a cumplir la misma condición. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí el vértice 1 con el vértice 2 van a tener una relación con la arista 1 y también con la arista 5. Como tienen la misma relación, y ahora no hemos tocado todavía la dirección, solamente la relación, la función de incidencia, básicamente los dos tienen la misma función de incidencia. Y lo he graficado como paralelas, ¿no? Que son aristas que se comprenden entre los mismos vértices. Mira, justo aquí lo que menciona. La arista 5 y la arista 1 son paralelas ya que ambas están comprendidas entre los vértices B1 y B2. Ahora, bucles o lazos, ¿no? Sería la arista I es un bucle o lazo si solo si para el valor absoluto de la función de incidencia de la arista I que nos representa con 1. ¿Qué quiere decir? Que va a representar solamente a una vértice y que va a cumplir un bucle de inicio y llegada. En este caso es el vértice, en el vértice 3 nos encontramos la arista 2. Va a cumplir un bucle, ¿no? Solamente orden la salida es en el vértice 3 y también la llegada es en el vértice 3. Es un bucle. Ya. Ahora, grafos simples, como hemos visto, un grafo simple que puede ser representado por G es simple si y solo si no tiene aristas paralelas ni bucles. Como el ejemplo que nosotros hemos dado, esto no es un grafo simple. ¿Por qué? Porque tiene bucles, también tiene paralelas, entonces no es una simple, no cumple con las condiciones. Pero en cambio el otro, el que puse acá abajo, ese sí no cumple con las condiciones para que sea un grafo simple, porque no tiene bucles, tampoco tiene paralelas y solamente tiene un orden de llegada y salida. ¿Ves? Todo, solamente falta poner la dirección y mediante la dirección ya podríamos determinar que es un grafo simple. ¿Ya? Ahora, representación representación matricial de los grafos. Sea un grafo de una terna G, donde ya hemos visto que tenemos conjunto de vértices, conjuntos de aristas y función de incidencia, con vértice del vértice sub 1 hasta el vértice sub n, porque pueden ser infinitos vértices, y también las aristas, donde puede iniciar desde la arista 1 hasta la arista AM, se puede definir dos matrices de adyacencia y matrices de incidencia. Primero vamos a tocar lo que son matrices de adyacencia. La matriz de adyacencia vendría a ser un grafo de la terna, de lo que mencionó los elementos. Nos vendría a ser, por ejemplo, una vértice n y una arista AM. Ya, básicamente no va a ser un cuadrado, pero nos dice que ya tenemos una cierta cantidad, ¿no? Porque si fuera un cuadrado sería de n por n, pero en esta oportunidad va a ser de n por m. Ya, matriz de adyacencia es matriz también conocida como booleana de n por n, también se puede hacer, como he dicho, no importa la cantidad. En este caso se representa como MA, que sería matriz adyacencia de G, cuyos elementos son M, I y J. Sus posiciones, como ya hemos visto en una matriz, ¿no? Tiene una posición de que es fila y columna. I vendría a ser fila, J columna. Se pone 1 si el vértice I es adyacente al vértice J. ¿Qué quiere decir? Si tiene relación el primer nodo con el segundo nodo, se pone 1. Pero si no tiene relación, no tiene una arista en la cual los una, se pone 0.
Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Qué significa esto? Que la matriz adyacente es una matriz cuadrada, las filas y las columnas representan los vértices y los valores de elementos son 1 si ambos vértices son adyacentes y 0 si en caso no lo sean. Aquí tenemos, en este grafo, tenemos un grafo en el cual tenemos cuántas vértices o nodos, tenemos 5. Y también tenemos lo que son aristas, tenemos 8 aristas, ya, en los cuales vamos a, y del gráfico, de lo que está graficado, vamos a pasarlo a una matriz, ya. La matriz es adyacente, sí, la matriz adyacente de G, básicamente, como ya nosotros hemos llevado, sabemos cuándo es una matriz identidad, parte de todo eso, ¿no? De una matriz identidad, donde básicamente vendría a ser 0, toda esta, la diagonal, vendría a ser 0. Y cada 0 representa a la primera arista. Por ejemplo, perdón, la primera vértice. Por ejemplo, acá tenemos la vértice 1. Ya, pero me puedo retroceder. La vértice 1. Este de acá va a ser vértice 1. Ahora, el vértice 1 tiene relación o tiene una arista que relacione con el vértice 2 y vamos a ver. Si tiene, ¿no? Está pintado de amarillo. Entonces pongo 1. Ahora, con el vértice 3, ¿tendrá alguna vértice que el cual le pueda unir? Y no tiene, ¿no? Porque aquí, como podemos observar, el 3 no está unido con el 1. Entonces pongo 0. Ahí estoy. Ahora voy con el 4. ¿Con el 4 estará unido? Sí, ¿no? Sí está unido. Está unido con la arista 4, creo. No, con la arista 4. Por lo tanto pongo 1. Y así también con la 5, ¿no? Con la arista 2, entonces pongo 1. Ahora el siguiente va a ser mi vértice 2. El vértice 2 está unido mediante alguna arista con el vértice 1 y sí, ¿no? Sí está unido. Entonces pongo 1. Con el 2 estará unido con el 3 y también sí está unido. Con el 4 también, pero no con el 5. Mira, ¿ve? No está unido el vértice 2 con el 5. Por lo tanto pongo 0. Y así sucesivamente, ¿no? Este vendría a ser mi vértice 3, mi vértice 4 y vértice 5. Y con eso ya hemos visto lo que es una matriz, ¿no? Ya, ahora voy a dar pase a mi compañero Fidel para que pueda proseguir con la exposición. Bien, a ver, continuando con la exposición, el siguiente tema que vamos a abordar es acerca de la banda de Mobius, o también conocida como la cinta de Mobius. Por favor, pásalo, compañero. Bien, a ver, la banda de Mobius, o también conocida como la cinta de Mobius, es una superficie con borde la cual fue descubierta en 1858 en forma independiente por el matemático y astrónomo August Ferdinand, y por también el considerado como fundador de la topología Johann Benedict, quien nació en el año 1808 y murió en el año 1882. La banda de Moebius es, desde un punto de vista topológico, una superficie con un único borde y una única cara. Es además no orientable. Todas las propiedades singulares de la banda de Moebius y de cualquier otro objeto que esté formado por una o varias de estas bandas se derivan a la falta de orientabilidad. Eh, Para tener en cuenta también acerca de lo que es la banda de Moebius, debemos de saber que es una superficie con un solo borde, que por sus sorprendentes propiedades es utilizado en el campo de tanto como en las matemáticas, en el arte, la ingeniería, la magia, la ciencia, la arquitectura, la música, el diseño, la literatura y así, etcétera, ¿no? Ya sea de manera explícita o simplemente como una metáfora. Bien, para poder entender más acerca de lo que es la cinta de Moebius, vamos a realizarlo de manera práctica, para lo cual vamos a verlo en el siguiente video. Bien, continuando con la exposición, vamos a hacer nuestra cinta de Moebius, para lo cual tengo acá dos cintas, una para hacer una cinta circular y la otra donde vamos a realizar nuestra cinta de Moebius. Bien, empezamos. Primero agarramos la primera cinta. La doblamos de la siguiente manera. Agarramos un poco de pegamento, que la tengo por aquí.
la pegamos y listo. Nos va a quedar de esta manera. Esto es en cuanto a la primera cinta. Ahora agarramos la otra cinta, doblamos, pero ya no vamos a hacer lo mismo. En este caso, este lado vamos a doblarlo 180 grados. Listo. Agarramos un poco de pegamento, pegamos y listo. Nos queda nuestra cinta de Moebius de esta manera. Ahora lo siguiente que vamos a hacer para poder mostrar que es una cinta de Moebius, vamos a hacer lo siguiente. Agarramos nuestro marcador, agarramos nuestra primera cinta y trazamos. Uy, acá no se ha pegado bien. Agarramos un poco más de goma y la pegamos. Listo. Continuamos trazando y llegamos al mismo punto. Lo dejamos ahí. Ahora hacemos lo mismo en nuestra cinta de Moebius y empezamos de cualquier lado. Puedo empezar de esta parte. Voy jalando, estirando. Y listo, llegamos al punto donde habíamos empezado y nos va a quedar de esta manera. Bien, ahora ¿qué podemos deducir de esto? Como podemos observar, hemos hecho un solo trazo en ambos, pero en cuanto a esta cinta nos damos cuenta que podemos observar dos caras, una cara y la otra cara. Esta cara está pintada normal, pero la otra cara no está pintada. Ahora, en cambio, en nuestra cinta de Moebius podemos observar que todas las partes están pintadas, absolutamente todas. ¿Cómo se puede observar? Esto. Bien, ya viendo todo esto, podemos deducir lo siguiente, ¿no? Como ya iba explicando en la parte de la exposición, las propiedades de lo que es la cinta de Moebius, ¿no? ¿Cuáles eran las propiedades? Las propiedades son las que nos dice que la cinta de Moebius solo tiene una cara, como podemos observar al momento de haber trazado toda esta línea, ¿no? Y también solo tiene un borde, de lo cual podemos decir que una cinta de Moebius es una superficie no orientable, ¿no? Bien, ya para concluir con esto vamos a hacer algo que es muy curioso, ¿no? Vamos a agarrar esta parte, la doblamos, agarramos nuestra tijera, cortamos esta parte casi al borde, ¿no? Agarramos, ponemos nuestra tijera y empezamos a cortar de la siguiente manera, solo por la parte del borde. Cortamos, seguimos, seguimos cortando, hasta llegar al punto donde iniciamos el corte. Finalmente cortamos y vamos a observar que nos quedan ya dos unidas. Esto es algo increíble, ¿no? Dos cintas. Bien, eso sería todo por mi parte. Continuamos con mi compañero. Gracias. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es acerca de lo que es la botella de Klein.
Bueno, en la topología, una botella de Clay es una superficie no orientable abierta, cuyas características de Euler es igual a cero. No tiene interior ni tiene exterior. Otros objetos no orientables relacionados son la banda de Moebius y el plano de proyectivo real, mientras que una banda de Moebius es una superficie con un solo borde. Una botella de Clay no tiene borde, tampoco lo tiene una esfera, aunque esté o esta sí es orientable, ¿no? A ver, para poder hacer una pequeña construcción de lo que es acerca de la botella de Clay, vamos a tener que realizar los siguientes pasos. Bien, como podemos observar, ahí tenemos un cuadrado. En la parte superior tenemos un cuadrado. Este cuadrado es un polígono fundamental de la botella de Clay, en donde la idea es unir los bordes, tanto el rojo y azul, como se puede observar ahí en el cuadrado, correspondientes con las flechas alineadas, ¿no? Como se muestra en las diagramas. A ver, cabe destacar que se trata de un pegado abstracto, ya que al intentar realizarlo en tres dimensiones se obtiene una botella de Clay que se intersecta consigo misma, ¿no? Y como podemos observar, la botella de Clay primero tenemos que hacer los siguientes pasos. Se pegan las flechas rojas del cuadrado, tanto como los lados izquierdos y derechos, lo cual va a formar un cilindro, ¿no? Ahí como podemos observar. Para poder pegar los extremos del cilindro de modo que las flechas de los cilindros coincidan, se pasa un extremo por el lateral del cilindro. Ahí como logramos observar, en esto se crea una curva de autointersección, ¿no? Es decir, una inmersión de la botella de Clay en el espacio tridimensional. Y finalmente va a quedar de esta manera, ¿no? Una botella de Clay. Bien, para continuar con el siguiente tema le doy paso a mi compañero Alex para que pueda continuar con la exposición. Bien, profesor y compañeros presentes, todos que vean este video, muy buenos días. Continuando con la exposición, vamos a tocar el tema de cuadraturas de polígonos regulares. Nos dice cuadrar una figura significa construir un cuadrado que tenga la misma área que la figura dada usando solo regla y compás, ¿no? Bien, tenemos que tener en cuenta primero los polígonos regulares. En este caso, a un polígono regular se hace referencia a un pentágono, hexágono regular, ¿no? De lados iguales, ¿no? Más no una figura regular es distinta, ¿no? Y a base de trazos, con la regla y el compás, tenemos que formar una figura cuadrada, ¿no? Exacta, ¿no? Lo vamos a ver con los ejemplos más a detalle. Bien, pasamos al siguiente, dice cuadraturas exactas y aproximadas, ¿no? Algunas figuras que no son, en este caso, polígonos regulares, como en el caso del rectángulo o triángulos, también se puede cuadrar exactamente, ¿no? Hay dos excepciones. Y otra como el círculo, que es una figura, un polígono regular, un círculo no se puede cuadrar, ¿no? Solamente forma aproximada, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor, compañero. Bien, tenemos acá un ejemplo que es la cuadratura del triángulo, que consta de 11 pasos, ¿no? Lo vamos a entender mejor acá, cuáles son los trazos que se está haciéndose. Nos explica detalle, ¿no? En el primer paso dice dibujar un triángulo equilátero ABC, ya tiene que ser un polígono regular, y al ser un polígono regular nos obliga a que sus lados sean iguales, ¿no? En este caso el triángulo equilátero, como lo podemos ver, ¿no? Obtenemos sus puntos medios del segmento AB y de BC, ¿no? Serían los puntos D y E, como se muestra en la figura. Bien, hacemos las prolongaciones de AE hasta F para que EF y EB sea igual, ¿no? Bien, vamos a seguir estos pasos, pero lo vamos a hacer de manera práctica, en una hoja, una regla, un compás y un lapicero, ¿no? Esta es a manera de ejemplo. Con el grupo también hemos programado dos ejercicios, que es la cuadratura del triángulo y la cuadratura del octágono, ¿no? En este caso vamos a poder ver cómo esas dos figuras se pueden transformar en cuadrados perfectos, ¿no? Compañero, ¿podría presentar, compañero?
en el programa Python, acá como lo podemos visualizar, a base de errores, ensayo, se estuvo haciendo. Acá tenemos topología 2, topología 1, hasta llegar a topología 5, ¿no? Bien, el resultado fue el siguiente, ¿no? Vamos a mostrar los trazos exactos que se hizo de la cuadratura del triángulo. Como podemos ver, aquí está, ¿no? La construcción del triángulo y sus piezas, ¿no? A partir de estas piezas, que son 4, podemos construir un cuadrado, ¿no? Por el tema del tiempo no mostramos lo que es la codificación, pero sí se va a adjuntar también lo que es los códigos, si lo necesitan. Bien, tenemos el cuadrado que se forma. Esta sería la cuadratura del triángulo equilátero. Ahora vamos a pasar a lo que es la cuadratura del octágono, ¿no? Bien, de igual forma se trabajó con el grupo. Aquí está el nombre, autor dice Alex Soto Escobar, y del grupo, ¿no? Tenemos la cuadratura de un octágono, que básicamente fue agarrar puntos de sus lados, de cada lado, puntos medios, ¿no? Trazarlos, cosa que formamos un cuadrado en el centro, ¿no? Como se ve en la figura. Y pentágonos, 4 pentágonos iguales a sus alrededores, ¿no? De tal forma que esto, al removerlos, tiene que formar un cuadrado exacto, ¿no? De la siguiente manera, estamos removiendo y llega a formarse un cuadrado exacto, ¿no? De esto trata el tema, la cuadratura del octágono, mientras la cuadratura del triángulo lo vamos a hacer en un papel, ¿no? En papel, lapicero, compás y regla, ¿no? Bien, esto sería todo. Muchas gracias.